Que levante la mano quien no ha usado un tablet. Muy poca gente, probablemente los que menos. Que levante la mano quien no ha tenido un iPad, que levante la mano quien no ha tenido un Samsung, un Xiaomi, una tablet en condiciones, ya sea gama alta, gama media, gama de entrada. Cualquier posibilidad es válida. Pues nada, aquí los amigos de Chewy nos han enviado este tablet de 10,5 pulgadas para probarlo de manera intensiva. Así que eso hemos hecho. Y ya os adelanto que cuesta de 6 a 10 veces menos que un iPad. ¿Qué tal los resultados? ¿De verdad merecen la pena? Pues aquí te lo voy a enseñar sin ningún tipo de duda. Y además, una chorrada, ojo, una chorrada que me encanta y a la vez es una tontería, ¿es? ¿Qué estáis viendo ahí raro? Justamente aquí. Pues sí, lo que estáis viendo es una luz LED. Esa luz LED roja indica en este caso que le queda muy poca batería. Muchas veces, por lo menos a mí, y estoy seguro que a la gran mayoría de personas, ha ido a coger el tablet y le quedaba un 15, un 5, un 7% y ha dicho, ¡buah! Y ahora tengo que cargarlo. O te lo ibas a llevar a donde fuese y tienes que cargarle el rato que corresponda. A mí me ha pasado muchas veces. Por lo menos esto te avisa. Como una semana antes hicimos el desempaquetado para que vierais un poco lo que contenía la caja, una caja de cartón con la marca Chewy, tenemos el plástico protector que se extiende muy bien para sacar el tablet, la abertura de la cámara, muy buena presentación con la infografía de texto de lo que es el tablet y lo que contiene, ¿vale? Lo dejamos a un lado y os enseñamos lo que traía la caja. La caja en sí tenía una caja donde venían las instrucciones, los manuales, la garantía, algo muy básico, sin grandes detalles. Y luego la otra caja, la más pequeña, donde incluían los cables para cargar el equipo, ¿vale? Un conector a la luz eléctrica y un cable USB-C, ¿vale? Con una calidad decente, suficiente. Lo que tendrían que tener todas las cajas. Y debajo, que siempre lo digo, los más pequeños, los más baratos, siempre traen funda protectora. A mí me parece un detallazo que no hacen las grandes marcas porque, claro, quieren sacar dinero de ello. Pero esto, como mínimo, tendrían que tenerlo todos. A la hora de abrirlo, pues bueno, muy cómodo, con mucho cuidado, lo abrimos. La marca está en todo el centro de la parte trasera, ¿vale? Y luego, pues el plástico protector, como dije, con la infografía del detalle del modelo. Muy bien, una vez ahí, pues lo encendimos. La idea de configurarlo, la pantalla se nota ya de que no es OLED y luego la infografía del logo en 3D pues está muy correcta. Luego pues bueno, la configuración de Android, de los Android típicos, por supuesto viene en perfecto español de España o en el español que necesitéis o el inglés o todo lo correspondiente. La funda queda como guante y bueno, hora de probarlo, ¿no? Vamos a probarlo a fondo. Pues tenemos que dejar claro que con el precio que tiene, lo lógico es que la pantalla de 10,5 pulgadas sea Full HD, ¿vale? 1920 x 1200, ¿vale? El brillo, que no está nada mal, que se queda corto, pero no está nada mal, es de 360 nits en el mejor de los casos, que es una cifra también la que suelen llevar los televisores normales durante muchísimos años, con lo cual, sí, para interior está muy bien. Para exterior podremos tener problemas en algunos momentos. Lleva un procesador, el T616 octa-core, con frecuencia de hasta, ya sabéis, máximo 2 GHz. Y ya os digo, como vais a ver, que he estado probando los juegos, empezando por el Call of Duty, que iba perfecto, con las limitaciones, ¿vale? Que automáticamente las ponen bajas, pero es jugable, que de eso se trata, de que puedas jugar con ello. Y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. También el Stumble Guys, tan famoso ahora, con 32 personas simultáneas a la vez, con una paleta gráfica interesante, con una movilidad muy buena, una tasa de fotogramas por segundo bastante aceptable y jugable. Vuelvo a las mismas. El Asphalt, lo mismo. Y el juego de los juegos, el Genshin Impact, lo he jugado con una experiencia bastante cómoda, jugable. Y a fin de cuentas, si quieres un tablet para jugar y te quieres gastar lo mínimo de lo mínimo, y en este caso te digo que es lo mínimo de lo mínimo, y te da una experiencia de uso muy aceptable, interesante, este funciona. También os digo las cosas malas. He tenido momentos
algún cuelgue. He abierto la aplicación, le he metido la cuenta, se ha empezado a cargar todo, me ha metido en la partida y se ha salido. Y he tenido que empezar el proceso. Y eso me ha pasado alguna vez que otra. ¿Te estropea la experiencia de usuario? Pues hombre, si son partidas cortas y vas a jugar 15-20 minutos y 2 de las veces se te cae, pues sí, te estropea esa opción. Pero no es siempre y se da en delicados casos. Lo normal es que te eches tus partidas cortas de 20, 30, 40 minutos y probablemente no tengas ninguna caída, pero ahí está y la tendrás en algún momento. Por lo menos en la versión que estoy yo probando de este Android. Luego tenemos una cámara frontal que es floja, muy floja, pero aceptable para un primer tablet para una persona que no haya usado tablets, normalmente los niños. Para un niño de una edad ya a partir de 4 o 5 años, al margen de que le dejéis un tablet por tema de edades, de manera educativa o de manera recreativa, marcando pautas, la cámara le dará lo justo para que el niño o niña experimente esas primeras necesidades, sensaciones, aprendizajes de una cámara y puedan disfrutar de ello. Pero la calidad no es para tirar cohetes. Si nos vamos a la principal, la diferencia es muy pequeña respecto a la frontal y además tiene una segunda lente, pero es una lente de profundidad, que yo creo que el sensor no llega ni a 1 megapíxeles, pero eso lo tenéis que tener muy en cuenta. La RAM pues es potente, tenemos 6 GB, 6 más 4 como lo llaman dentro de la propia aplicación, y es más que aceptable, mantiene bien la multitarea, aguanta el tipo, el procesador ayuda, siendo una gama base, siendo mejor que otros rivales como pueden ser los Snapdragon de la gama de entrada, pero tiene lo que tiene y llega hasta donde llega. Lo bueno que le podemos meter una tarjeta microSD hasta 1 TB, o sea que imaginaros de cosas que podemos inundar el tablet para tenerlo en la manera más óptima y más lista para nuestra experiencia personal. Podemos meter, podemos meter tarjetas SIM de doble banda hasta 4G LTE, ¿vale? No hay 5G, pero es más que suficiente de manera... No lo recomendaría de manera intensiva, pero sí para viajar y utilizar, por ejemplo, algún juego determinado para descargar algún tipo de contenidos, que los contenidos se ve muy bien, es compatible con cualquier aplicación del sistema Android de la Play Store y podemos ver las películas siempre con la limitación del 1080, en este caso muchas veces se reproducirían a 720p y sin tener una pantalla HDR, esas cosas tenerlas en cuenta, pero aún así es más que decente para poder disfrutar de contenidos. Encima tenemos una batería de 7000 mAh que no está optimizada en ciertos usos, igual que se te vuela la batería porque el procesador requiere mucho, también tiene un aguante bastante determinado. En esta semana y media de pruebas he tenido números dispares, desde llegar a las 6 horas de uso sin ningún problema de poderte ver varios capítulos de una serie o verte 2 películas, a beberse totalmente jugando al juego de turno, como en este caso el Genshin Impact, y acercarse dramáticamente a las menos de 4 horas de uso. Pero claro, esto es como todo. Tenéis el enlace en la descripción, en la página de Chewy, donde podéis comprar el producto. En el momento del vídeo, que el precio recomendado es de 300 euros, está en 129 euros. Y ya os digo, con este precio, en gama de entrada, empezar en un tablet, normalmente para el target de persona más mayor que nunca ha usado un tablet, o los chavales, las chavalas, los niños más jóvenes, las niñas más jóvenes que están empezando, puede ser una opción bastante ideal para ser su primer dispositivo, y encima funciona con bastante estabilidad. Vuelvo a las mismas, con detalles, pero con bastante estabilidad. ¿Qué es lo mejor que tiene? Pues lo mejor que tiene sin duda es que está accesible en el momento, lo puedes abrir, estás en el entorno Android 13 para más información. Podéis usarlo con todas las aplicaciones de la Store, tiene sus limitaciones. Si lo quieres usar para cosas más fuertes, en plan, es que necesito algo muy básico porque no me llega el presupuesto y quiero utilizarlo también para editar, pues bueno, tienes las limitaciones. Si vas a editar con un dispositivo de este estilo, también tendrás que tener
los archivos de producción más básicos, tendrás que grabar a resoluciones más bajas, todo va unido, todo lo que subas es una carga mayor para el procesador y para la RAM y le costará, el flujo de trabajo será más lento y además tendrá tirones, tendrá problemas. Tened siempre en claro que aquí es lo que uno busca. Si buscas algo para usar en el momento que lo sacas de la caja, para poder utilizarlo en multimedia de la manera que quieras sin ningún tipo de limitación, obviamente con las calidades más bajas y más resolutivas para poder utilizarlo y que funcione, este equipo se lleva todos los check, toda la lista de la compra de te vale, y el precio es el dulce, no me quiero gastar nada, es para un regalo, quiero gastarme lo base, quiero gastarme el precio base para poder dar una experiencia buena de usuario a la persona que se lo regalo, para mí mismo, y quiero las cosas básicas pero con intención. Este equipo lo va a dar. O sea, las cosas son como son. Obviamente, si eres un usuario intensivo y requieres potencia y una experiencia sólida, se queda muy corto, pero las cosas son como son. Esto es para lo que es una gama de entrada básica que sirve para que sea el primer equipo de la gente que empieza en el mundillo. La gente, cuando hablo de la gente, pienso más para niños o para la persona mayor que no quiere complicarse la vida, lo quiere para lo básico, o para cualquier target de cualquier edad que quiere simplemente navegar por internet, leer su prensa escrita, verse sus vídeos y jugar a sus juegos funcional. Perfecto, y te gastas lo mínimo de lo mínimo. En pantalla grande, porque eso haría la distinción con respecto a los smartphones. La pantalla de 10,5 pulgadas funciona bien, a pesar de no ser muy brillante, pues es cómoda. Así que nada, no tengo mucho más que decir. Si os ha gustado el vídeo, dar al like, compartir, suscribiros. Cualquier pregunta ya sabéis que estoy siempre disponible para responderlas, hacerme todas las que queráis. Le he metido muchas horas, lo he disfrutado mucho. Me lo llevé a Japón al viaje de Osaka con la presentación de la cámara Lumix. Allí lo estuve probando, lo que pasa no pude grabar vídeos porque no me dio la vida. Pero aquí tenéis el equipo de Chuwi, este HiPad X Pro. Y espero que lo disfrutéis tanto a mi manera como lo he disfrutado yo. Venga, hasta pronto.